Hola, hola, hola a todos mis hermanos en el precioso nombre del Señor Jesús, una vez más acá en Conectados en el canal Conectados para Aprender. Una bendición la noche de hoy, como todas las noches que hemos estado transmitiendo desde esta plataforma en la cual nos han estado edificando diferentes varones del Señor que ha estado usando en gran manera, como lo ha sido el pastor Juan David, ha estado el pastor Pino conectado con nosotros también, han estado nuestro hermano Alexei desde México, el licenciado en Teología Sistemática. Ha sido una gran bendición todos los varones que han estado pasando por este canal, pero hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un invitado de lujo también desde el país vecino de Chile. Es presidente de la corporación Voz en el Desierto. Para nosotros es una bendición poderlo tener aquí, que nos pueda estar compartiendo de su conocimiento, de las cosas que el Señor le ha ido enseñando con respecto a las cosas que él ha ido estudiando también. Así que tiene una hermosa familia, es un hombre muy honrado también. Es como le decía recién a él en el privado, nos honra en esta noche que nos pueda dar un poco de su tiempo y nos pueda enseñar. Vamos a hablar de lo que es el tema cultura y religión. Así que ténganlo presente a eso. A medida que va avanzando la charla, pueden ir ustedes haciendo preguntas. Como siempre digo, compartan esta transmisión para que muchas personas puedan ser edificadas. Así que, sin más demora y sin más preámbulos, quiero presentar a un hombre que es pastor, es presidente de la Corporación Voz en el Desierto, un hombre muy capacitado de forma también intelectual. Si ya bien lo es espiritualmente, también lo es de forma intelectual. Así que agradezco al Señor, Él nos honra con su visita en esta noche. Y demos una fuerte bienvenida virtual a nuestro pastor Fabián Cabrera. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, mi hermano Abel. Dios te bendiga mucho. Gracias por la Dios le bendiga, invitación. pastor. Amén. No, es como le decía recién, es un honor poder participar en una charla juntamente con usted. Bueno, para mí ocupar este espacio es un privilegio, ya que me han antecedido pura eminencia, en realidad, como Pastor Juan David, Pastor Jorge Pino, ¿cierto? Mis compatriotas, ¿cierto? Así que yo Exacto. los molesto siempre en ese contexto, así que no, muy contento y de que Dios me permita poder estar junto a ti Abel, y bendecir también esta iniciativa que tú tienes. Amén, pastor. Ahí ya la audiencia empezó a saludar. Si quiere, le doy unos minutos para que pueda saludar a la audiencia que nos está viendo desde Argentina. Le comento, pastor, que muchas veces se conectan personas de Bolivia a La Paz que nos están siguiendo, se conectan desde Uruguay, se conectan desde Brasil y bueno, de las diferentes provincias de Argentina, así que le dejo que salude por un instante. Amén. Muchas gracias, Abel. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Soy el pastor Fabián Cabrera, desde la República de Chile, ¿cierto? En la comuna de Ñuñoa está nuestra iglesia, Voz en el Desierto Santiago Oriente, quien me corresponde liderar y pastorear. Y para mí es un honor poder estar junto a ustedes, estar junto a Abel, evangelista de la obra del Señor, y también un fiel colaborador también de nuestro pastor y amigo, Carlos Lando, ¿cierto? Que es un amigo que amamos en el Señor. La iglesia ahí, ¿cierto? Le amamos muchísimo, le extrañamos. En marzo teníamos una visita. Carlos quería que estuviera con ustedes, comenzar el año con la visión de la iglesia, y bueno, la pandemia nos ha afectado a todos nosotros, y bueno, en Chile también estamos en una cuarentena acá. La comuna con más tiempo en cuarentena ha sido la comuna de Ñuñoa, donde está la iglesia, y nosotros estamos todos encerraditos todavía acá, tratando de cumplir y ser prudente con todo lo correspondiente, pero usando las redes para llegar con bendición. Saludos a Bolivia, a los países vecinos, a Argentina, a los diferentes rincones donde me conocen, y los que no me conocen, les envío un cariño también de hermanos en el nombre de Jesús. Ahí empiezan los saluditos. Ahí está mi hermana Karencita Velás, dice bendiciones, pastor Fabián y hermano Abel. Después mi hermana Carla de Formosa. Ellos me contaban una experiencia hermosa que habían tenido en cuanto a una de las predicaciones que usted hizo, pastor, de las cuales ellos recibieron el Espíritu Santo. Sí. Así que una bendición, ahí está mi hermana. Fue un viaje realmente hermoso a Formosa, y nos decía el pastor Lando y nuestro pastor allá nos comentaba de que hasta ese minuto solamente la gente había sido bautizada en agua, pero no habían recibido el Espíritu Santo, y tuve el honor de que participar en esa velada donde hubieron bastantes personas llenas del Espíritu Santo, entre ellas Carly y su esposo, en el nombre de Jesús. Julieta también, ahí Dios le bendiga mucho, Julieta.
Amén, ahí está la hermana Juli, ahí le envío otro saludo, el hermano Armando también está allí. Amén. Que le bendiga al hermano Armando que también está conectado. Ahí también está Matías Viera. Dios te bendiga, Mati, uno de los chicos que estuvimos evangelizando. Recuerdo que teníamos un grupo de conexión en donde estábamos predicando a una cantidad de chicos, éramos 24 en un grupo de célula, pastor. Y ahí 24. estaba nuestro 24 jóvenes, 24 eran todos jovencitos, y entre ellos también estaba nuestro hermano Matías. Ahí está mi hermano, usted lo conoce a él. A él Sí, Andrés. Bendiciones. Un gran amigo. Sí. Capos. Dios le bendiga mucho a mi hermano Andrés, que siempre está conectado allí apoyando todo lo que se hace desde Argentina. Es un gran varón de Dios, el Señor lo ha usado mucho, así que... A ti te tiene mucho cariño en Linares, a ti yo soy el supervisor de la séptima región y entonces sí. te tienen mucho cariño allá en la séptima región, Ariel. Hicimos una linda amistad con los chicos allí, con el pueblo me recibió muy bien. De eso, a ver, lo hemos aprendido también de nuestro pastor. El pastor siempre, antes de salir, nos daba unos 3, 4 tips ahí, nos ayudaba. Y bueno, eso también es un poco el fruto de él, vio, de lo que ha estado sembrando. Los hijos espirituales de nuestro pastor lo empiezan a cosechar. Y bueno, coseché todo ese cariño que el pastor en algún momento brindó y son excelentes personas. Así que les mando un saludo desde acá, Argentina, a la hermosa familia de Linares. Ahí está mi hermana Carly nuevamente comentando ahí, sí, hermosa experiencia, pastor. Sí. Acá está Brian también, o Kevin Roldán, yo lo conozco por Brian, a él, dice, amén, nosotros también recibimos el Espíritu Santo, Dios te bendiga, pastor Cabrera, Brian y Jay. Amén. Ellos también recibieron allí. Sí, ese día no me acuerdo si fueron 6, 7, algo, no me acuerdo cuándo, pero fue una cantidad, porque esa semana estuvo muy hermosa, también hubieron sellado en la iglesia, también esa semana que estuve y fue de mucha bendición para mí, la verdad, compartir en la iglesia ese tiempo. Qué bueno poder compartir ese tipo de experiencias en donde la gente queda marcada con un varón de Dios. Yo siempre digo que los varones de Dios son gente que Dios regala en tiempos y formas al pueblo. Por eso tanto respeto a nuestro pastor, a los pastores que siempre nos están ayudando e instruyendo en la palabra, en el camino. Así que son una bendición para nosotros. Amén. Muchas gracias. Bueno, pastor, sin más demora, hoy hemos traído un tema el cual estuvimos hablándolo un poco en privado y me llamó mucho la atención, me interesó, y es cultura y religión. Así que siéntase libre. ¿Qué podemos empezar a modo de introducción hablando de la cultura y la religión, pastor? Bueno, para comenzar un poquito, de inmediato ya nos enfrentamos a una barrera en algún momento. No sé si te ha pasado a ti, Abel, que cuando vas a predicar a otro país, una de las recomendaciones que nos dan comúnmente es, a ver, cuidado con algunas palabras, ¿cierto? Porque hablaba recién de eso con lo de mi pastor. Claro, hay palabras que, por ejemplo, en un país pueden tener un significado y en otro pueden tener otro significado. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que finalmente, aun cuando somos dos países vecinos, también hay una cultura diferente de acuerdo también al lugar geográfico en donde nosotros nos encontramos. La cultura básicamente tiene una relación muy importante cuando nosotros queremos hacer un estudio serio y profundo en las Sagradas Escrituras también, porque está relacionado con lo que somos nosotros los seres humanos. Ahora, no sé si el concepto de cultura está tan claro o ocurren los mismos vicios que ocurren acá en Chile, en donde generalmente se habla de cultura a la música clásica, a la gente que lee mucho. No sé si tienen la misma percepción ustedes allá en Argentina de la definición del término cultura como tal. Sí, un poco, a ver, el argentino es muy cultural. No lo técnico, sino que en lo que la gente comúnmente lo dice. Sí, no, culturalmente, a ver, Argentina está enriquecido, pero el concepto creo que lo tiene bien formado, porque cuando ven, por ejemplo, una empanada o un vino, saben, de Mendoza, como que está relacionado con esos temas, más con lo subjetivo que con lo que realmente significa lo que es cultura. Así que estaría bueno, si usted lo desea, empezar a modo de introducción con una definición. Sí, mira, básicamente la cultura se maneja en algunas áreas de la antropología, que es el estudio del hombre,
Por otro lado se estudia desde la sociología, que es el estudio de ese hombre, pero que socializa con otros hombres. La sociología estudia ese comportamiento como tal. Y, por cierto, dentro de ese ámbito también existe la definición de cultura. Me acuerdo siempre una profesora de antropología, era una viejita pero fascinante, era muy interesante porque ella se dedicaba mucho al estudio etnológico como tal de las cosas. Y en ese ámbito, en la etnología, lo que busca básicamente es el estudio in situ, es ahí el estudio ahí de campo como tal. Entonces ella viajó, hizo mucho estudio en Bolivia, y ella era de campo, era de estudio de campo. Entonces, de ahí desarrollaba todo. Entonces, dentro de mucha literatura, ella lo definió de una forma tan sencilla que me gustó mucho, porque ella dijo, cultura es todo lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace es cultura como tal. Y en ese ámbito, por cierto, también hay otras personas que lo señalan, que la cultura es todo lo que el hombre hace, esta definición que me dio esta profe, como también se le denomina a las particularidades de vida y pensamiento diferentes de cada población o agrupación social. Entonces, por eso nosotros hablamos mucho de la cultura hebrea, ¿cierto? La cultura griega, la cultura eclesiástica como tal. Entonces, lo que está ahí relacionado con el ser humano, con lo que hace, el cómo se desarrolla como tal, indudablemente que tiene algo que decir de importancia al momento de interpretar algo, ya sea un texto, una situación o lo que sea, basado en esa cultura que se está desarrollando como tal. Mira, hay una definición más que Taylor señala y dice, ese es el todo complejo que incluye el conocimiento, incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otro hábito y capacidad adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. Por consiguiente, indudablemente que la cultura afecta también la otra definición que es la religión, ¿cierto? Exacto. Y la religión es todo esto también. De las creencias, ¿sí? Sí. Entonces, está en el ámbito de las creencias como tal, y ahí es donde nosotros tenemos que ver y observar el foco de las creencias en ese contexto. Mira, lee un poco acerca con respecto al tema de la religión y las creencias, y una de las definiciones que hacen algunos autores como Berger, por ejemplo, Lockman, que son sociólogos importantes, él habla y lo define básicamente como las cosmovisiones de las creencias. A eso le llama la religión, ¿cierto? Entendiendo una cosmovisión, la manera de ver o interpretar el mundo. Exacto. Y ahí nos damos cuenta de que por eso que el ser humano es religioso, porque cree en algo. Siempre está creyendo en algo, siempre algo que, o si no lo tiene, lo fabrica para creerlo. Bueno, así nacen los mitos. Por ejemplo, cuando la cultura griega trata de establecer el mitos como tal, o el lenguaje mítico como tal, ya sea en las culturas anteriores, daba respuesta al cómo pensaban ellos que se hizo el universo, el cómo se hizo las cosas como tal, y ahí nace un poco esa concepción de cómo poder verlo y observarlo y darle una respuesta. El ser humano siempre ha querido tener una respuesta de algo en algún momento. Claro, siempre estuvo buscando una respuesta para ese vacío del cual uno es consciente también de que hay un vacío que el cual uno necesita llenar. Entonces como que se crea esa religión inevitablemente también. Exacto, por lo mismo, dentro del elemento de la cultura, la religión, uno de los elementos más importantes a mi juicio es el tema de la comunicación. La comunicación, el cómo se comunica lo que pienso, lo que creo, lo que opino como tal. Y dentro de ese ámbito de la comunicación debemos entender que hay autores que señalan, por ejemplo, 3 hitos importantes dentro del proceso comunicativo, dentro de la comunicación dentro del ser humano. Una de ellos, el primer hito importante, es la aparición del lenguaje. O sea, en el fondo, cuando se comienza a poder interpretar y decir y poner nombre a las cosas, ¿cierto? Si yo te muestro, por ejemplo, esto en pantalla, ¿cierto? Tú vas a ver e inmediatamente me vas a decir qué es lo que es.
Mouse. Un mouse, ¿cierto? El lenguaje nos permitió decir, a este elemento que está aquí le vamos a llamar mouse. Entonces ahora, con la explicación de qué es lo que es y la funcionalidad que tiene, yo te digo, esto es un mouse, inmediatamente tú vas a entender qué es lo que es. Entonces, Exacto. con el hito de la aparición del lenguaje, hay una transmisión de algo, de una idea, aparece la coordinación de acciones, y por cierto, Humberto Maturana dice algo importante, el lenguaje aparece cuando la coordinación de acciones se retoma recursiva, o sea, cuando algo ya es un recurso constante, le decíamos, ya esto es un micrófono, esto es un teléfono, esto es un mouse, y le damos esa utilidad recursiva como tal en el término del lenguaje. Ahora, en términos bíblicos es sumamente interesante porque en el libro de Génesis nos muestra básicamente la utilización del lenguaje como herramienta comunicativa base. ¿Y dónde la vemos? Lo vemos especialmente cuando el Señor llama a Adán, ¿cierto? Lo crea, sí, lo genera en el capítulo 2 del libro de Génesis, y en el verso 19 al verso 20 le da la tarea magna, ¿cierto? Y dice la Biblia claramente en que Adán tuvo, y dice, una versión dice que Dios estaba esperando a ver cómo lo llamaba Adán a los animales, tanto domésticos como salvajes que están ahí, y dice la frase que Adán le puso nombre a los animales. Y ahí básicamente nos está hablando acerca de este elemento, recurso del ser humano que lo diferencia al hombre de todos los otros seres, que es el lenguaje. El lenguaje, exactamente. Hoy el lenguaje, hablando un poco del lenguaje, en la cultura, de hecho, se está corrompiendo. Ya, a ver, veamos eso, ¿cómo es? Bien. Bueno, pero a ver, por el lenguaje inclusivo, es un lenguaje que se está corrompiendo y le está dando otro tipo de sentido, le está dando un tipo de como querer sobreponer este lenguaje sobre un lenguaje que ya viene mutando. Y ya lo que nosotros lo asociamos a algo, esa asociación es como que ya la están queriendo destruir por el lenguaje inclusivo. Ya no hay un lenguaje puro, por así decirlo. Ahora, mira, yo tengo una definición personal al respecto de eso. Sí. Y creo que el lenguaje es lenguaje. El lenguaje es la transmisión de un concepto, de una idea, algo, y es de acuerdo al contexto en que se desarrolla. En el contexto de la inclusión, por ejemplo, el mismo término inclusivo, la inclusión, se apropió el término inclusión solamente a la vertiente del movimiento LGTB. Exacto. Entonces, muchas personas que asocian el término inclusión solamente en el ámbito de la sexualidad, en este contexto. Pero yo soy una persona que ahora, al escucharte a ti, me voy a preocupar mucho más también en este ámbito porque me da luces, porque yo siempre predico en favor de la inclusión. Sí. ¿Y por qué razón predico en favor de la inclusión? Porque creo que la iglesia tiene que ser inclusiva, tiene que pensar en las personas discapacitadas, tiene que pensar en las personas que tienen algún tipo de... ¿Me entiendes? La confusión que se podría haber generado si el término de inclusión solamente lo arrojo al movimiento LGTB. Muy bien, muy bien. Excelente la cintura que tiene para moverse en estos temas. Entonces, ahí es donde, claro, yo, por ejemplo, le decía a la iglesia, una de las cosas que a mí me interesa es que la iglesia que pastoreo sea inclusiva. En el fondo, que dé la participación a todas las personas, no importando las capacidades diferentes, porque es el lenguaje apropiado que pueda existir. Por lo tanto, eso significa, por ejemplo, si yo quiero evangelizar a todo el mundo y me predico de predicar el mensaje solamente como lo hacemos comúnmente nosotros, y no tengo a alguien que interprete señas, a alguien que es mudo, no estoy siendo inclusivo, no lo estoy incluyendo. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, fíjate lo interesante del lenguaje. El lenguaje es muy interesante. Perdóname, pero debo hacer un paréntesis. Sí, por favor, un abrazo gigante, amigo mío. Dios te bendiga en gran manera. Bueno, entonces, dentro de ese ámbito, por eso que es interesante conocer la cultura para hacer un análisis. Porque cuando hablemos de teología en algún momento, vamos a darnos cuenta que la teología es un estudio muy amplio que abarca muchas especialidades.
Generalmente yo me autodefino un hombre que está aprendiendo, un aprendiz. O sea, Sí, creo que no soy alguien que lo sabe todo y es imposible saberlo todo como tal. Hay mucha gente que se cree muy maestro, ¿cierto? Y le falta humildad en algún momento en ese ámbito. Pero hay exacto, sí. especialidades que a lo mejor uno puede potenciar más que otras. Pero sí hay elementos que son base. Y la cultura o cómo estudiar, por ejemplo, hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, una interpretación bíblica apropiada relacionada con la cultura, el momento histórico, lo que está ocurriendo, a quién le está hablando, tiene una razón muy importante. La semana pasada escuché apologética, ¿cierto? Sí, También, o sea, en el fondo también hay gente que se llama apologética desde la cultura y no desde lo teológico, porque claro, exacto. lo explicaron muy bien que la apología no es andar peleando con todo el mundo. Entonces, ahí es donde entramos en un tema donde, bueno, ¿cuál es la cultura que... La verdad que hay gente que tiene una cultura bélica, llamémosla así, Sí. pero Dios nos dice, bueno, ustedes Es muy bueno, den pastor. razón de Es su muy bueno. doctrina con espíritu de mansedumbre. La idea es que la Exacto. gente reciba el evangelio, no que se vaya peleado conmigo. Pero No, mira, sí, de hecho, a ver, esa cosa de defender el evangelio, de defender la doctrina, muchos la han atacado por ese lado de dejar la mansedumbre en el bolsillo y ir con la espada como Pedro con el soldado Malco, ¿vio? oye, ¿y sabes lo complicado de todo eso? Es que una vez yo le dije a alguien en que me hablaba mucho acerca de la espiritualidad, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y peleaba mucho con todo el asunto. Y yo le dije, ¿sabes cuál es mi problema? Es que tu concepto del Espíritu Santo no lo comparto. ¿Y por qué no lo Oh, compartes? Me dice, ¿por qué no lo comparto? ¿Sabes qué? Incluso te lo digo con mucho respeto, no te creo. Y me queda mirando así, ¿por qué no me crees? Si yo creo en hablar en lengua, yo también le dije, pero ¿sabes qué? No te veo el fruto. upa. O sea, si en el Fue al fondo, hueso, pastor. es que lo que pasa es que si no se ve lo que dice la Biblia, el fruto del Espíritu como tal, que tiene mansedumbre, tiene humildad, ¿me entiendes? Entonces, si no Sí, está lo todo entiendo, aquello como pastor. tal, difícilmente yo puedo hablar de una temática en ese ámbito. Ahora, volviendo un poco al tema de la cultura, es interesante porque en sí la iglesia y las personas, la gente que estudia la escritura, se abanderiza más que con la doctrina esencial, se abanderiza con una cultura determinada. Y eso es peligrosísimo, es peligrosísimo. Hay mucha gente que se convierte al cristianismo y llena de estrella de David su casa, y hablan en hebreo, y usan discursos, todo un asunto. Bueno, ese no es el evangelio. Eso es parte Exacto. de la relación que Dios tuvo con una nación que se desarrolla una cultura determinada y que se generó un culto basado en esa cultura y religión, o mejor dicho, de esa cultura en ese momento histórico también, como tal. Exacto, sí, sí, sí. Porque yo sé que tú eres más estudioso del tema, a veces del Antiguo Testamento, pero el corderito lo tenían que criar ellos, ¿cierto? Tenían que Exacto. cuidarlo, tenerlo, pero en el tiempo de Jesús la cultura cambió. Ya no todos Ya tenían, eran ociosos, ya. Ya ya eran no ociosos, tenían. ya contrataban al granjero también. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Compraban el corderito porque ya, y la lógica me dice, si no tengo granja, ¿cómo cuido un cordero? Exacto. Entonces fíjate que no era trascendente al final ese espacio, y lo que quedaba y lo que era importante era lo que el mismo Señor les dijo, y a través de Joel también lo dijo, el problema está en su corazón. Uh. Eso es doctrina. Con sus labios me honran y su corazón está lejos de mí. Ahí está. Claro, no, y fíjate que en Joel también les dice, vuélvanse a mí, pero no rasguen sus vestiduras. Esa era una parte de la cultura y tradición. Él Claro, les dice, rasguen su corazón, le dice ahí. rasguen su corazón. Wow. Entonces, al final ahí vemos doctrina, ahí vemos un principio, pero a veces pensamos todavía, como vi en Facebook el otro día, una persona que se paró en Nueva York a rogar por la pandemia y estaba vestido con saco.
eso es parte de un... Dios no quiere que nos vistamos de saco, Dios quiere que rasguemos nuestro corazón. Si ahora ya no usamos ese tipo de vestimenta, ¿me entiendes? Entonces, viene mucho el tema de la cultura. Ahora, ¿por qué estudiamos la cultura en algún momento hebrea? No porque tengamos que imitar la cultura hebrea, sino que el contexto de la Biblia ocurre en una cultura determinada. Y la cultura, básicamente la influencia a la cultura hebrea, que obviamente tuvo bastantes modificaciones después de la ley de Moisés. Después de la ley de Moisés, Y eso también es verdad. A lo que había ocurrido antes, ¿cierto? En primer lugar, porque es el segundo hito, la aparición de la escritura, ¿cierto? Exacto. Antiguamente había estado la transmisión oral. Y esto, Sí. perdón, estos hitos que estoy mencionando son a nivel genérico, no estamos hablando solamente de religión. Para la iglesia también, para la religión fue también afectada en ese minuto, en el sentido que hubo un cambio cuando nace la escritura como tal. Anteriormente a ello, la cultura que nos debe abrir un poco luces de por qué creían así los hebreos, por ejemplo, es estudiar la cultura semítica. Y ahí viene otra temática interesante, porque estudiamos la cultura semítica básicamente porque Abraham viene del linaje de Sem. Si Abraham hubiese venido de otro linaje, estaríamos estudiando otra cultura. Exacto, y sí. Es verdad. Y lo clave lo vemos en el libro de Génesis, ¿cierto? En el capítulo 11, en que ahí se desarrollan las diferentes culturas. ¿Y dónde nacen las diferentes culturas? Desde la Torre de Babel. Exacto. Al cambiar el lenguaje, se desarrollan diferentes culturas. ¡Wow! ¡Qué importante el lenguaje! Ahora vemos la importancia de un lenguaje. Mirá qué interesante todo eso, porque, a ver, si vemos que la Torre de Babel, ya vemos ahí, ya empezamos a ver también el nacimiento de muchas culturas paganas, por así decirlo. La pregunta es, ¿existían tendencias? Porque finalmente, cuando hablamos de la religión o la percepción de lo luminoso, como lo habla Max Weber, ¿cierto? En algún momento, la percepción de lo sagrado, ¿ya venía en la mentalidad de ellos? Sí, ya venía en la mentalidad de ellos. Lo único que finalmente se radicaliza y se diferencia ramas culturales y expresiones culturales religiosas existentes en la época. ¿Cuál es la rama en que eligió Dios? La semítica, tomó a Abraham, y de Abraham tomó, por ser lo más pequeño, lo más diminuto en medio de todo lo que expansivo de la cultura que hubo en ese instante, y lo llamó para ser el padre de la fe y todo lo que nosotros vemos. Pero fijémonos bien de que el lenguaje tiene mucha importancia porque es el elemento transmisor de esta cultura y de las creencias en sí. Yo un día en una clase, hablando con un niño, le dije hablando de religión, y alguien se paró y me dijo, yo no creo en nada, profe. No creo en nada, le dije yo. ¿A este tipo de alumnos te enfrentas? Sí, no, sí, eso es habitual y es rico en realidad, porque al final tú mismo te creces. Generalmente, no sé si te pasa a ver que cuando alguien te lleva a la contra, lo primero que uno siente es molestia. Sí. Ninguno de nosotros está bien para que alguien te diga no. Cuando te dicen no a algo, fuerte, pero es ahí donde tú también experimentas el crecimiento y la madurez, porque al final tú tienes que respetar el pensamiento del otro, y si te dicen no, es porque hay un abismo de diferencia. Y si tú tienes el amor de Dios, que es llamarlo a conocer la buena nueva, tienes que vencer primero ese yo tuyo, que lo único que trae es arrogancia, altivez muchas veces, y darte la visión de entender por qué él piensa de esa forma. Entonces yo le dije, a ver, yo le dije lo primero, siempre lo felicito, le digo, me fascina lo que tú estás diciendo. ¿Me puedes argumentar por qué no? ¿Por qué dice que no crees en nada? Le entra por el lado de, acá se le dice sobándole la espalda. Acá empatizamos. y le dije, a ver, pero explícame lo que tú piensas. Lo que pasa es que yo no creo en nada. Y después dice, pero ¿hay algún término o algo donde tú puedas
describirlo para que tus compañeros se puedan... Sí, en realidad yo soy ateo. Y yo le digo, pero ahí hay un problema, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo, hay un problema porque entonces tú crees en algo. No, pues profe, si yo soy ateo. No, pues, si el ateo también cree en algo. El ateo no cree en la existencia de Dios, sin Dios, ateo. Pero significa que crees algo igual. Tienes una cosmovisión del... Entonces, en realidad sí, profe. Ah, entonces tú crees en algo. Entonces, estás en la clase correcta. Vamos a hablar de las creencias. Y vamos a hablar de la tuya, la de él. Y, muy buena. bueno, terminado el año escolar con él, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, profe, ¿sabe qué? Hoy yo creo en Dios. Y me dijo también, esto ha sido la mejor oportunidad de mi vida de acercarme a él. ¡Wow! Qué impresionante eso, ¿eh? Y solamente... Se lo llena a uno eso. Sí, eso es lo que a mí me fascina del aula y trabajar con adolescentes, porque eso es lo que genera... Pero tienes que vencer tus propios batallas. Cuando si no usted lo dice, algo, porque en algún momento lo pasó. Sí, ¿no? Y cuando no sabes algo, lo más honesto es decir, no lo sé, voy a investigar, voy a ver algo. Exacto. Y te voy a tratar de ayudar. Porque nadie es experto en todo. Bueno, los hombres creo que se tienen que armar de eso. Ahora que, por ejemplo, a ver, si bien yo ahora he estado largando un curso online bíblico, de hecho he aprendido mucho eso. Para no confundir y no crear una vista panorámica falsa, sino más bien decir, bueno, lo voy a investigar y lo voy a traer de la mejor manera posible. Ser humilde en ese sentido también. Sí, y un profesor así es bien valorado por la gente en realidad, cuando no se cree saber todo, sino que ayuda a generar aprendizaje. A ver, hay gente que no quiere saber cuánto sabes tú. La gente va porque quiere aprender. Exacto, sí. Entonces, si tú lo acompañas en el proceso, nunca se van a olvidar de ti. Es verdad eso. Entonces, ahí hay eso es lo que le pasó al alumno suyo ahí. Bueno, en el fondo, mira, entonces la cultura semítica tiene mucha relación por este punto. Es importante para nosotros porque de ahí se desprende, pero no significa que nosotros tengamos que seguir la cultura semita. Exacto. Porque si nosotros siguiéramos la cultura semita, ninguno de nosotros tendría esperanza, porque la cultura semita creía que después de la muerte no había nada más. Exacto. Pero a veces no nos damos cuenta que el mensaje central está en Jesús y todo apuntaba hacia Él. Bueno, la aparición de la escritura fue uno de los elementos que también permitió que ya estas visiones como tal que aparecieran lo que denominamos como religiones. Con la escritura aparecen también las religiones como tal. Las creencias estaban, pero la transmisión de una religión, porque aparecieron sus libros sagrados. Y entre ellos para nosotros, el Torá, ¿cierto? Y todo lo que nosotros conocemos en el tema de Israel y la rigurosidad que tuvieron ellos fue la que nos permitió tener un libro mucho más cercano a lo que Dios quería y inspirado por él, que es temática de otro tema. Bueno, y después ya con el tiempo, año 500, ¿cierto? Viene la invención de la imprenta, donde nos permite expandir ya esto de una manera y reproducir esto de una manera distinta. Y hoy, mira, la tecnología nos permite llegar con otro ámbito. Quiero mostrar solamente un punto más, ¿cierto? Sí. Por razones de tiempo y todo, que hagamos un análisis bien breve, en que muchas veces nosotros tratamos de copiar las culturas en vez de copiar la doctrina, como ya lo mencionábamos, o la forma como tal, y Jesús vino y rompió ese elemento, lo rompió. Wow, qué importante eso. Lo rompió por completo. Tranquilo. Sí, lo rompió por completo. Y fíjate que lo hizo de una manera muy peculiar, porque lo hizo rompiendo la cultura de la época. La cultura de la época decía que el hombre no podía hablar a solas con una mujer, no podía tratar con ella, no era digna, aquí y allá. Y él rompe la cultura religiosa o declara el rompimiento de la cultura religiosa con esa mujer. Y le dice todo el lenguaje que nosotros sabemos, dame beber, yo te voy a dar beber esto, y todo lo que sabemos, pero llega el momento magno donde Jesús le dice, porque la mujer le dice, nuestros antepasados, cultura,
adoraban en este monte, y ustedes dicen, bajo su cultura, que se debe adorar en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué rompimiento! Ahí, les dice la tremenda. qué punto ese, impresionante. Verlo desde ese punto de vista es muy, muy teológico. Y Jesús lo dice y le dice básicamente, es como que nos diga, a ver, no nos entremos en complicaciones, porque no va a ser ni en este monte, ni en el otro, sino que va a ocurrir este fenómeno. Exacto. En toda cultura, toda lengua, toda nación, en todo lugar, en todo el mundo. Ya el trato no va a ser con una nación y con una cultura. En esta relación es una relación mía con el hombre, y donde quiera que haya un verdadero adorador, ahí voy a estar. ¡Oh! ¿Cómo se definió el pastor? ¿Qué conclusión que le dio a esto? Es impresionante, impresionante, pastor. Así que, por eso que en lo general a mí hay muchas cosas que, como dijo el obispo Teni, déjalo ahí. Hay cosas que la verdad que no vale ni la pena detenernos mucho, y hay cosas que son sí fundamentales y tremendamente importantes. Ya lo vimos con el tema del corazón, lo vimos con el tema de que no está limitado a un lugar o a una forma, sino que está delimitado a un espíritu y en verdad. Claro, hay una de las palabras que usa fuerte el Señor Jesús con los fariseos, dice, no se jacten de que tienen a Abraham por padre. Ahí nuevamente, y ahí empezamos a entender por qué también ese contexto lo decía el Señor, que aún debajo de las piedras le iba a sacar hijos a Abraham. Entonces, vemos cómo es el rompimiento tan fuerte que el Señor Jesús hizo. Y, a ver, también pongámonos un poco en los zapatos de ellos, que veían un carpintero, hijo de un tal José, que venía con algo abrumador y que chocaba con todo eso. Oye, y fíjate un poco, porque todo lo que Jesús utilizó además, lo pensó en la salvación de las personas. Su foco era la salvación de las personas. Toda la terminología que él ocupó era terminología ocupada en la época y más encima en el griego. Ni siquiera en el hebreo. Por ejemplo, cuando hablaba, por ejemplo, de la iglesia, término griego, que tenía una utilización política. Sí. Y le da un sentido distinto. Toma de la cultura griega para darle un sentido distinto. Ajá, eso también. Claro, porque hablaba de gobierno, de eclesia, el significado de eclesia, gobierno político, hablaba de un gobierno, encima estaba el imperio de turno, que era el imperio romano. Exacto, pero él le da un significado distinto. Exacto. Él habla de la comunión que vamos a tener nosotros con él, y también entre nosotros, y utiliza el término koinonía. Principio pitagórico. A ver, explíquese esto. La comunidad pitagórica, o las comunidades, existían muchas comunidades. El término comunidad tenía una connotación sectaria, cerrada, y de estudio profundo en este ámbito. La comunidad de la iglesia era abierta y no era sectaria. Todos pueden entrar. No habían requisitos, todos pueden entrar. Ahí estaba la diferencia, ¿no? Y ahí entendemos por qué en el libro de los Hechos comenzaron a vender las cosas también para poder entrar a esta comunidad, porque uno de los principios de la comunidad, de la koinonía pitagórica o de todas las comunidades existentes en la época, era que tenían que dejar todas sus cosas para poder ingresar a esa comunidad cerrada. Claro. Ese tipo de cultura también le tenían un poco los esenios. Otra comunidad en la época donde se apartaron, sectaria. Al desierto. ¿Por qué sectaria? Porque eran cerradas, eran apartadas del resto, se alejaban de todo en ese ámbito. Entonces, sí, eso es lo que se le tiene que explicar a los alumnos en este tiempo. Vio que secta no era algo mal visto, sino era... Porque el pensamiento colectivo lo asocia con algo satánico directamente cuando pensamos en secta hoy en día. Ahora, pero lo que sí, en la época no era mal visto, pero nosotros no podemos olvidar de que el concepto, es como nos pasó en la definición del lenguaje cuando hablamos del tema de inclusión, en que muchas veces se le da un significado diferente, por lo tanto uno tiene que explicar mayormente y darle el uso correspondiente. ¿A qué me refiero con inclusión? En este ámbito el término es el mismo. A mí me pasa, por ejemplo, no sé,
yo le explico de alguna manera. Acá en Chile le llamamos taza a un elemento chiquitito en donde servimos nosotros café, té, que es un recipiente que tiene una orejita y yo lo puedo tomar y puedo tomar aquello. Pero también le llamamos taza al WC, la taza del baño. Entonces, si hay alguien que no entiende la cultura nuestra, que el WC también le llamamos taza, y escucha, no, sabes que voy a ir a sentarme a la taza, ¿qué le pasa? ¿Cómo? ¿Está arriba de un café o qué está haciendo? Entonces, vuelvo a insistir con él, es muy chistoso, es como jocoso, pero es lo mismo. En ese ámbito también, por ejemplo, tenemos que pensar, perdón, se me fue el hilo, ¿en qué estábamos hablando del...? La cultura en cuanto a la interpretación del lenguaje inclusivo. Ah, claro, el lenguaje inclusivo. Y en ese contexto, entonces, tenemos que entender que el lenguaje expresa una realidad y que yo debo informarme de cuál es esa realidad que está y darle un buen uso. Un buen uso como tal. Pero había un término que estábamos, ¿por qué salió el tema? Que fue antes de lo de la inclusión. Fue otro término que tú usaste, que se me olvidó cuál era. De la secta. Secta, hablamos de la secta, sí. Hoy en día el lenguaje utilizado en la legalidad, incluso en la legalidad, en muchos instrumentos legales, en algunas naciones, secta es algo negativo. El término secta tiene un significado de algo que genera, aísla a la persona, daña a la persona y le trae problema a la persona. Por lo tanto, las sectas son peligrosas. Entonces, tampoco podemos desconocer la cultura y el tiempo actual, porque a veces nos preocupamos mucho de entender el contexto del texto sagrado y nos olvidamos del contexto que nos toca predicar. Normalmente pasa eso. Sí, que llegamos a nuestros púlpitos y hablamos de vosotros sabéis. Usamos ya el lenguaje Reina Valera. Exacto, y por eso que también nosotros tenemos que aplicar el lenguaje en el tiempo y a donde nosotros queremos realmente enseñar o hablar. Exacto. Pues por eso que tiene importancia la cultura y la religión, y esto fue un pequeño resumen que ojalá puedan ustedes profundizar y estudiar y leer algunas cositas más que les pueda ayudar en ese ámbito. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Yo creo que todo el pueblo que ha estado mirando se ha edificado de una manera muy, muy linda porque nos hemos reído, hemos recaudado, hemos guardado información, así que ha sido una gran bendición poder tenerlo. Allí lo están saludando, ahí dice bendiciones, pastor Fabián. Gracias. Nuestra hermana Karen dice tremendo. Allí están, bueno, mi hermano dice muy hermoso tema acá, Carlos Cereceda. Así que bueno, pastor, ha sido una bendición para nosotros poder tenerlo. Como siempre le digo, un honor. El tema que hemos tratado, cultura y religión, nos ha abierto el panorama a la hora de leer el texto bíblico de una manera muy, muy linda. Así que una bendición, pastor. Gracias Amén. Por su tiempo. A ver, ahí está mi pastor. A ver si lo puedo poner al comentario. Acá está. No, acá. Un abrazo, capo. Dios le bendiga mucho a todos. La verdad que veo los comentarios, me acuerdo de cada uno de ellos y me siento muy contento y bendecido de poder conocerle y compartir tantas veces con todos ustedes, Karen, ¿cierto? Saludos a Johnny y a todos, ¿cierto? Gracias por su tiempo. Bendiciones, pastor. Dios bendiga a Chile. Muchas gracias, Carlos. Bendiciones también para ustedes. Agradezco mucho esos comentarios que estoy viendo y le envío un abrazo y gracias por la oportunidad, Abel, de poder compartir algo y espero que haya sido de bendición. Estoy orando por ti, sé que tienes grandes proyectos, grande iniciativa, me alegra mucho eso. Creo que en Argentina podemos llegar a cosas muy grandes y sé que Dios lo está uniendo a todos ustedes. Van a abrir nuevos anexos, se están expandiendo a Uruguay, la parte formativa, que es la parte que a ti te encanta. Te animo a que sigas insistiendo. Yo en Santiago Oriente, en nombre de la corporación, también estoy creando nuestro instituto bíblico que vamos a lanzar ya con la ayuda del Señor Jesucristo. Así que nuestro centro de formación teológica, Más Vida, se llama. Vamos también comenzar en eso. Así que Dios les bendiga mucho. A ustedes también en Argentina. Sé que hay grandes proyectos y que les ayude mucho y lo que podamos ser útiles
y teniendo la disponibilidad de tiempo vamos a estar ahí con ustedes siempre. Les amamos. Sí, pastor, nosotros también le tenemos mucho cariño acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina lo aman mucho también, así que, bueno, agradezco por sus palabras, por siempre estar apoyando todo lo que se hace acá en Argentina, por la amistad que tiene con nuestro pastor, es una bendición también para nosotros poder compartir con varones tan dotados y tan excelentes como ustedes, que siempre están honrando el nombre del Señor Jesús, lo están siempre poniendo en alto. Así que bueno, mis oraciones van dirigidas también a ese nuevo proyecto del Instituto Teológico. Sabe Amén. que eso a mí me encanta, lo apoyo 100%, así que es una bendición, me pone muy contento y ojalá Ahí vamos acá a en compartir Argentina, después. y sí, pastor, ojalá en Argentina acá se dé, la otra vuelta hablaba con mi esposa, yo creo que de acá a 5 o 6 años tenemos que tener nuestro propio instituto del nombre de Jesús, apostólico del nombre de Jesús, así que vamos a apuntar a eso, apuntar a grandeza, porque hay muchas almas que necesitan conocer este nombre glorioso, así que vamos a eso. Te pido por la oración para que salga todo bien. También hay un área que nosotros con mi esposa estamos abordando, estamos sacando un magíster ahora en sexología. Y la verdad que en la universidad vamos a hacer el único matrimonio con títulos teológicos que está en la carrera. Es una carrera que está certificada desde España por una universidad de España que es la mejor en términos de sexología. Y vamos a ahondar en esa temática, por lo tanto vamos a profundizar esa corriente donde no existen muchos ministros preparados en esa área a nivel nacional. Ocurre, me decían también en el estudio de sexología que no habían pastores con título sexológico en ese ámbito, entonces les pido su oración para que nos vaya bien, nos saquemos buenas notas y después poder ser una parte para todos. Amén, pastor, amén. Yo los voy a poner en mis oraciones a usted y a su esposa. Creo que va a ser una bendición para muchas personas. Yo creo que eso, pastor, eso va a traer una bendición para muchos matrimonios. Y en vez de empezar a dividir, se van a empezar a afianzar y eso va a traer crecimiento a las familias y va a traer crecimiento moral en cuanto a la crianza de un niño. Así Y es. creo que los valores se van a seguir profundizar, los valores morales cristianos que nos van a fundamentar y van a reforzar la fe que un día nos fue predicada. Así que, pastor, desde Argentina y todo este pueblo que lo ha escuchado el día de hoy, va a estar orando por eso, va a estar orando por su familia y por el largo trabajo que están haciendo en Chile. Sé que están trabajando todos los días con las almas, así que para mí un honor en esta noche, la he pasado súper bien, así que espero que se repita, pastor. Bueno, sí, teniendo el tiempo los ponemos de acuerdo y ahí coordinamos algún otro tema que haga reír también y también traiga enseñanza. Así que Dios les bendiga mucho y gracias por esta hermosa invitación, Abel. Bueno, pastor, muchas gracias, no le quito más tiempo, que Dios me lo bendiga mucho. Saludos a tu esposa, de a tu corazón. familia. Sí, ahí le mando los saludos a ella también, ella que lo está viendo desde el celular, así que le mando un fuerte abrazo, pastor, a toda su familia. Así que bendiciones, pastor. Bendiciones, que estén muy bien. Chao, pastor. Chao. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Agradecido al Señor por este hermoso momento que nos hizo vivir junto a nuestro pastor de allá del país vecino de Chile, Fabián Cabrera. Una gran bendición, el cual pudimos estar estudiando y viendo la cultura y la religión. Agradezco a todos los que han estado apoyando, en especial manera también a mi pastor que estuvo conectado allí apoyando a su amigo, que el pastor Fabián. Ha sido una bendición, vamos a apuntar a más. Creo que todo esto trae una bendición al pueblo. Recién comentaba en el vivo de la iglesia que en el instituto o en el curso online Vida ya somos 15 los que están estudiando, más yo 16, somos los que estamos ahí tratando de poder estudiar, de poder indagar en las cosas del Señor, preparándonos en este tiempo para que cuando se nos dé la habilitación para poder salir a las calles, salgamos con todo el fuego de Dios a seguir buscando almas, que es el lema de nuestra iglesia, pasión por las almas también. Bueno, una vez más ha sido Conectados para Aprender. Gracias a Juli, a mi hermana Carla, mi hermano Brian, mi hermano Carlos, Analía conectada allí también, mi hermano Armando, mi hermana Karencita, Dios te bendiga, Karen, a mi pastor que estuvo conectada allí, mi esposa, todos los que han estado conectados, muchas bendiciones. El día jueves voy a estar anunciando nuevamente quién va a estar con nosotros, así que esto es una gran bendición para cada uno que se pueda edificar en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, muchas gracias y que Dios me los bendiga grandemente. Mándenme mensajitos al privado a ver qué tema les gustaría tratar. Allí estuvimos tocando un poco
con algunos alumnos lo que es la Inquisición romana. Vamos a ver qué tema tratar, así que mándenme mensajito qué tema les gustaría que tratemos en este Conectados para Aprender. Así que Dios me los bendiga mucho, un fuerte abrazo nuevamente de Conectados para Aprender. Dentro de poquito voy a estar subiendo la tercera parte de la biografía del apóstol Pablo, que ha sido una bendición también para mí poder indagar en esa hermosa biografía de un grande, porque el apóstol Pablo fue un hombre muy grande, usado por Dios. Así que estén atentos allí en un momento, no esta semana, pero sí el fin de semana voy a estar largando la tercera parte. Así que Dios los bendiga, síganme en mi canal de YouTube, Hacer Palabras y Hechos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar conectados.